Hola, mi nombre es Cristian Camilo Parra Rivas, de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a presentar las funciones algebraicas y las derivadas. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar las funciones algebraicas. ¿Qué son las funciones algebraicas? Las funciones algebraicas son aquellas que pueden ser expresadas mediante la operación algebraica como suma, resta, multiplicación, división, potenciación y extracción de raíces. Estos son los diferentes tipos de funciones algebraicas. ¿Cuáles son? Las polinómicas lineales, polinómicas cuadráticas, polinómicas cúbicas y racionales y irracionales. Estas expresiones algebraicas tienen como gráfica una gráfica lineal recta en las polinómicas lineales. En las polinómicas cuadráticas tienen unas gráficas parábolas. En las polinómicas cúbicas, una gráfica cúbica. ¿Cómo la representamos? ¿Con qué operaciones o expresiones algebraicas? Bueno, la primera es f de x mx más b, que es una expresión para hacer una línea recta. Para una parábola se necesita la polinómica cuadrática f de x es igual a ax elevado a la 2 más bx más c. La polinómica cúbica es de f de x igual a ax elevado a la 3 más bx elevado a la 2 más cx más d. Por ejemplo, le tengo un ejemplo de lineales. F de x es igual a 5x más 7. Derivando esto es igual a 5. Aquí les voy a presentar ahora cómo son las diferentes gráficas de estas. Lineales, cuadráticas y cúbicas. Como podemos ver en la lineal, es totalmente una línea recta. En la cuadrática es una parábola que divide en dos partes. Y la cúbica, como la podemos ver. Ok. Acá estamos las racionales. Esas son las expresiones algebraicas de irracionales y racionales y sus ejemplos. ¿Qué tenemos de diferencia? Que las racionales y irracionales, las racionales pues son los números reales de menos x, cx más d igual a 0. Y las irracionales son las de x más x más b, que es igual a 0 o mayor a 0. Bueno, aquí vamos a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas incluyen seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas también tienen dominio en los números reales. Sus rangos están acotados, por ejemplo, en el seno, coseno, entre -1 y 1. Sus gráficas son como onduladas o periódicamente se repiten y sus derivadas incluyen otras funciones trigonométricas. Ejemplo, les tengo un ejemplo de y es igual a seno de x. ¿Qué es seno de x? Esta misma, que es son periódicas las líneas y con curvaturas. Las funciones
exponenciales incluyen la función exponencial a sobre x, o sea, las funciones logarítmicas también. O sea, digamos, entre el exponencial aumente, o sea, aumente, pues puede ser más la elevación. La exponencial tiene un dominio de NR, o sea, de racionales, y un rango en positivo o negativo, según la base. La logarítmica tiene un dominio en positivo de cero a más infinito y un rango entre R, los reales. Sus gráficas son curvaturas crecientes y decrecientes. Un ejemplo, f de x es igual a 2 elevado a x, o sea, puede ser cualquier número, y esta función tiene una base constante de 2 y la variable es x, el cual la mantiene su exponente, y x aumenta la función, puede que crezca exponencialmente la gráfica. Por ejemplo, está aquí la siguiente. Va decreciendo, viene de un crecimiento de abajo hacia infinito. Bueno, esto es la presentación de las funciones. Muchas gracias. Bueno, ahora en esta parte voy a enseñar las derivadas y las funciones básicas de las derivadas. Una de las reglas básicas de las derivadas están compuestas por la suma, la resta de las derivadas, una constante de la derivada, potencia de derivada, producto, una cociente y la cadena de la derivada. También está la multiplicación y solamente sería eso. Vamos a comenzar con la derivada de una constante. La derivada de una constante representa la tasa de cambio de una función en un punto. Una constante es un valor fijo que no cambia con respecto a ninguna variación. Por lo tanto, la tasa de cambio de una constante siempre va a terminar siendo cero. Matemáticamente, la derivada es una constante c. Se puede expresar como una derivada c es igual a cero. Esta propiedad es fundamental en el cálculo y se diferencia en diversas reglas de la derivada, como la derivada de una suma, producto y cociente de una función. Ejemplo, la derivada de 5 es cero, la derivada de la constante menos 2 es cero. O sea, cuando tenemos un número sin un exponente, que es una x o demás, va a terminar siendo cero. La derivada de una potencia xn, donde n es cualquier número real y x es cualquier función o número se calcula como ejemplo, una derivada xn es igual n, que es un número real, y x es cualquier función numérico, y n se puede elevar a cualquier número y se le resta uno. En otras palabras, la derivada se obtiene multiplicando el exponente n por la base elevada a la potencia menos uno. O sea, siempre le vamos a restar menos uno a la potencia que esté elevada, se le quita uno. Y luego multiplicamos por la derivada en la base de x. La regla de la derivada en potencia se basa en la definición de la derivada y las propiedades de la potencia. La definición de la derivada establece que las derivadas de la función f de x en un punto x es límite de las siguientes expresiones. Ejemplo, una derivada de x elevada a la 3. Derivada de x elevada a la 3 es igual a x a 3x a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque, como dije anteriormente, se le resta 1 y el que está arriba se suma al lado como un exponente.
Ahora vamos con multiplicación de las derivadas. La regla de la multiplicación con una constante de base de la propiedad distributiva de la derivada. La propiedad distribuida de la derivada establece que la derivada de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función. Esa propiedad puede detener de la multiplicación por una constante de la siguiente manera. Derivada de la constante de la derivada de f de x. Ejemplo, si f de x 2x elevado a la 3 y la constante es igual a 3, entonces la derivada de la constante de x es 3, ¿sí? Entonces la derivada de c es igual a 3 y la derivada de 2x elevado a la 2. Esta aplica la regla de la derivada en una potencia. Se obtiene que la, la derivada de una constante es, en este caso es 3 por la derivada de f de x, que es, ya se deriva, es 6x elevado a la 2. ¿Por qué? Porque es elevado a la 2, porque se le resta 1 y arriba teníamos 3, entonces quedan 2. Esto se multiplica normalmente, el exponente multiplica el 6x. Entonces, cuando multiplica, este resultado da 18x a la 2. Ahora vamos a la suma y resta de las derivadas. La suma y resta de las derivadas, la regla de la suma y la resta, se basa en una propiedad adictiva de la derivada. La propiedad adictiva de la derivada establece que la derivada de la suma y la resta de dos funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función. Esta propiedad se puede demostrar utilizando la definición de la derivada y las propiedades de los límites. Un ejemplo aquí, si f de x es igual a x elevado a 2 y gx es igual a 3x, entonces la derivada de fx más gx es la derivada x a la 2 más x es igual a la derivada de x elevado a la 2 más la derivada x. Aplicando la regla de la derivada de una potencia se obtiene que la derivada x a la 2 más 3x es igual a 2x más 3. Ahora vamos a la derivada consciente. La regla de la consciente de la derivada se basa en la definición de la derivada con las reglas del producto de las derivadas. La definición de la derivada establece que la derivada de una función x en un punto x es el límite de la siguiente expresión. Aquí como podemos ver es la derivada de f de x igual a un límite h de 0. Ya vamos a ver entonces un ejemplo de esta. Bueno, esta expresión representa la tasa de cambio de la función de un punto infinitesimalmente pequeño. La regla del punto de la derivada establece que la derivada del producto de dos funciones diferenciales ux y bx es igual a la siguiente expresión. ¿Qué nos da? Es que la derivada, vamos a tener una derivada, una simple de la otra derivada, después la sumamos, después ponemos la normal sin derivar y la otra con derivar. Al combinar estos conceptos se puede demostrar que la regla del cociente de derivadas. Por ejemplo, si gx es igual a 2x y hx es igual a x elevado a la 2 más 1, entonces la derivada de fx es igual a g de x sobre hx
simple es derivar x, f de x, es la derivada de 2x sobre 2x elevado más 1 es igual a la derivada x a la 2, lo ponemos junto, x a la 2 a la 2 más 1 menos 2x para eliminar de lado a lado. Derivamos x sobre 2 más 1 sobre x a la 2 más 1 sobre 2, aplicando las reglas de las derivadas de una potencia y del producto. Este obtiene una derivada de x, 2x sobre x elevado a la 2 más 1 es igual a 2 menos 4 sobre 2 y la normal deriva a la 2.